Buen día, alumnos y alumnas. Estoy haciendo este video puesto que GeoGebra está actualizándose y hay videos que tienen más de 2-3 años que ustedes quieren hacer la tarea y no pueden hacer porque hay algunas funciones que han cambiado de lugar o la forma de manejar. En este caso voy a hacer un video, la creación de deslizadores y cómo configurar las propiedades. Voy a ir abriendo geometría y fíjense, acá ya se nota cuando hago la configuración que cambió la forma de la configuración en propiedades. Ahí está el idioma, el redondeo en lugar de decimal, está la unidad angular, cambia un poco el formato. En álgebra, fíjense cómo está, en vista gráfica, ahí voy a colocar cuadrículas, ejes, hasta allí no me voy a manejar ahora. Me voy a ir a los deslizadores. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos un deslizador, colocábamos así la letra A y hacíamos Enter. Ahí se creaba el deslizador. Si yo toco el puntito que está a la izquierda, le hago visible en la pantalla. Ahí, en ese, ¿ven? Ahí le hice visible en la pantalla. ¿Qué pasa? Ahora, antes nosotros hacíamos esto para configurar. Yo no quiero que sea el mínimo menos 5 y el máximo 5. Quiero cambiar, por ejemplo, que el mínimo sea 1 y que el máximo sea 20 para elegir cualquier valor. Y cuando me voy acá a propiedades, me da eso, lo que me daba en la configuración, ¿vieron? Esta es la configuración de las propiedades. Y acá puedo cambiar el nombre, todo, pero no hay forma de cambiar el mínimo y el máximo, no hay forma. Entonces voy a borrar esto y le voy a decir cuál es la primera forma que a usted le puede parecer difícil, pero después al final le voy a dar la última forma que es mucho más fácil. Entonces, entrar en álgebra allí y colocar la palabra deslizador. Cuando coloco deslizador, ya la aplicación me dice qué quiero elegir. Quiero elegir deslizador. Toco deslizador. ¿Ven? Y ahí, ¿qué dice en deslizador? Dice que coloque el valor mínimo, el valor máximo, el incremento, la velocidad, la longitud, el ángulo, etcétera. Una cantidad de cosas. Pero nosotros queremos mínimo, máximo, incremento nomás. Por ahora, toco ahí donde dice deslizador, donde está el paréntesis con todas las opciones. Ahí toco. Y me escribió abajo en la pantalla, ¿vieron? Ahí me escribió abajo en la pantalla. Corro hacia la derecha, y yo tengo que usar hasta donde dice incremento. ¿Vieron? Hasta donde dice incremento. Sigo y ahí siguen todas las funciones. Lo mismo que está arriba está acá abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a eliminar la parte, corro con tecla de desplazamiento, me voy ahí, voy borrando hasta llegar a incremento. Fíjense cómo voy haciendo. Ahí llega a incremento y saqué la coma. Entonces, en ese momento, yo coloco qué mínimo quiero. Quiero un mínimo de 1. Quiero un máximo de 20. Y quiero un incremento de 1. O sea, que va a ir del número 1, va a comenzar 2, 3, 4, 5. Si yo quiero con decimales, acá tengo que colocar, por ejemplo, 0,1. Si yo coloco 0,1 va a ir de 1, 1,1, 1,2 hasta el 20. Pero yo ahora quiero 1. Y en ese momento hago Enter con la tecla inferior derecha y ahí cargo. ¿Vieron cómo quedó? Quedó 1 y 20. Y yo a este le voy a dar un nombre. Ahí sí puedo ir a las propiedades a ponerle el nombre. Ya está en el gráfico, miren acá. Ahí ya está en el gráfico. Le puedo dar el color, le puedo dar todo lo que yo quiera. Si yo toco el gráfico acá arriba del deslizador, ahí ya le puedo dar el color. Vamos a darle un color rojo. Hay muchas más opciones, pero no es eso lo que yo quiero explicar. Quiero cambiar el nombre. Puedo ir a los 3 puntos que están abajo del deslizador donde dice A o acá arriba lo mismo. Y entonces acá el nombre yo le voy a colocar lado. También tiene otro nombre para colocar acá donde dice rótulo. O sea que en la parte algebraica puede decir lado y en el rótulo cuando figura en el gráfico puede decir otro valor. Eso es nuevo. Voy a escribir acá en rótulo para que ustedes vean. Voy a escribir lados con S y voy a escribir con mayúscula. Ahí escribí con mayúscula lado.
nombre y valor está bien, porque si ustedes ponen solo nombre no va a figurar el número. Entonces coloquen nombre y valor. Y también coloquen animación. Lo otro no vamos a hacer objeto visible, porque si yo toco ahí donde dice objeto visible no me va a figurar en el gráfico. Y pongo animación. Fíjense, ahí ya está funcionando. Ven que abajo en la parte algebraica dice lado en minúscula. Y en el rótulo yo le cambié el nombre y le puse lados. ¿Vieron? Yo puedo usar para configuraciones más adelante cualquiera de los dos. Lado con minúscula o lados con mayúscula es lo mismo. Entonces, ahora voy a hacer funcionar eso. Pauso acá donde está pausa y voy a escribir un segmento. Voy a hacer un pequeño zoom acá. Voy a las herramientas, elijo segmento de longitud dada. Pongo más, busco. Y acá está segmento de longitud dada. ¿Ven donde dice rectas? Segmento de longitud dada. ¿Qué dice? Selecciona punto y luego la longitud. Entonces, yo voy a seleccionar un punto, por ejemplo, el punto 00. Toco ahí en 00. ¿Qué longitud quiero? Y la longitud que yo quiero es la longitud del deslizador. Puedo poner lado con minúscula o lados con mayúscula. Da igual. Entonces, ahora voy a escribir lado con minúscula. Y cuando haga Enter, ven que sigue diciendo lados con mayúscula, pero ya me configuró el segmento. Miren lo que yo hago cuando toco Play. Puedo mover con la mano también en el punto B. Cuando toco Play, miren lo que hace. Saco esto. Miren. ¿Ven que se mueve el deslizador y se mueve el segmento? Fíjense ahora en el segmento. Voy a pausar y le voy a poner nombre y valor al segmento. Toco los tres puntitos y dice etiquetas sin etiquetas. Entonces ahí toco y quiero nombre y valor. Cambia la forma de colocar el nombre y valor. Entonces miren cómo queda. Me voy hacia atrás. Ven que dice F igual a 8. Puedo cambiar el nombre del segmento si quiero. Miren, hago play. Voy a borrar los ejes en vista gráfica para que vean bien. Miren que el segmento está diciendo que mide 12 y el lados dice que es 12. Cuando yo hago play, el segmento se relaciona con el deslizador. Ahora voy a hacer el segundo método. Abro primero la calculadora geometría. Coloco los ejes, vista gráfica, cuadrícula y ejes. Le dejo así. Y ahora me voy a las herramientas de geometría. Ven que ahí está álgebra. Geometría, donde está el triángulo con el círculo, toco ahí y no hay más herramientas. Entonces colocan más, 2 veces hay que colocar más. Toco más, voy toda la parte de abajo, no, estoy buscando deslizador, no está el deslizador allí. Voy y coloco más por segunda vez y ahora busco en medición está deslizador. Miren, rectas, puntos, medición, ahí está deslizador. Tocan donde dice deslizador y miren la información que nos da. Me dice selecciona posición. Entonces tocan con el dedo en el gráfico en la parte blanca y sale esa pantalla. Y ahí tienen que colocar el nombre del deslizador. Ahí está el mínimo, el máximo y el paso. Ahí donde dice paso es lo mismo que diga incremento. Entonces borro acá y coloco lado. El nombre es lado. Después el mínimo 1 y el máximo 20. El paso, que es el incremento, le voy a dejar 1. Y ahí ya quedó el deslizador, ¿vieron? Puedo hacer la animación si quiero. Vamos a álgebra. Ahí está el deslizador. Abro acá, propiedades. Y acá puedo hacer animación. Allí está moviéndose. Y puedo cambiar el color desde el gráfico o desde propiedades. Puedo cambiar acá directamente y cambio un color verde. Si quiero cambiar algo de propiedades, también puedo cambiar otras cosas. ¿Ven? No se olviden que tiene que estar el nombre y valor en lugar de etiqueta para que figure en el gráfico. ¿Está todo perfecto?
Y ahí está. Este es el segundo método para colocar un deslizador. Lo que no le muestro acá es cómo se relaciona con el segmento porque es lo mismo. Eso es lo que quiero hacer. Uno puede mover y acomodar en el lugar que quiere. Puede hacer otras configuraciones, pero por ahora necesitamos solo esto. Este es el método 2, utilizando las herramientas de geometría. Esto es lo que le quería decir la nueva configuración de GeoGebra hoy, 6 de agosto del año 2026.